Estimados funcionarios y estimadas funcionarias, reciban un cordial saludo del Archivo Central del Ministerio de Educación Pública. El siguiente video pretende que ustedes puedan conocer los pasos básicos para la ordenación y foliación de expedientes administrativos que se generan en las diferentes dependencias. Es responsabilidad de las jefaturas velar que estas actividades se realicen en cada uno de los archivos de gestión, así como también es responsabilidad de los funcionarios y las funcionarias que conforman los expedientes. Además, es responsabilidad de aquellos funcionarios designados como los responsables de la administración de los archivos de gestión en cada dependencia, es decir, los encargados o encargadas de archivos de gestión. A continuación, vamos a ver una pequeña presentación en la que se nos explica paso a paso cómo se deben ordenar y foliar los expedientes. Es importante conocer qué es un expediente. Un expediente es una unidad documental compuesta por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor. Tal es el caso de una institución o una dependencia en la resolución de una misma actividad, procedimiento, tema o asunto. Existen diferentes tipos de expedientes, como lo son los expedientes de contratación administrativa, los expedientes de personal, los expedientes disciplinarios y expedientes de estudiantes, entre otros. Se debe conformar un expediente para cada asunto. Ejemplo, debe haber un expediente por cada contratación administrativa, por cada funcionario o por cada estudiante. Es necesario realizar actividades previas a la conformación y ordenación de expedientes, como lo son el recopilar todos los documentos con un mismo asunto o trámite de acuerdo a los procedimientos establecidos. Además, debemos eliminar los documentos duplicados y hojas en blanco, salvo aquellas que sirven de protección a otros tipos de documentos como lo son fotografías, dibujos, grabados u otros. Esto para evitar la filtración de las tintas. No se deben separar los anexos o antecedentes en soporte papel que se encuentren engrapados, es decir, adjuntos. Y además se debe foliar en la secuencia que se lleva dentro del expediente. Debemos además comprobar si ya existe un expediente en la dependencia sobre el mismo asunto, trámite o persona. No debemos incluir dentro del expediente borradores de documentos o documentos de apoyo. En caso de recibir documentos en papel térmico, es decir, el papel de fax, se debe fotocopiar el documento para evitar que con el tiempo la información no sea legible. Veamos ahora cómo se debe llevar a cabo la ordenación de los expedientes. Los expedientes se deben ordenar cronológicamente. Los documentos deben obedecer a una ordenación interna donde el primer documento sea el que registre la fecha más antigua y el último documento el que corresponda a la fecha más reciente, siguiendo la secuencia lógica con la que los trámites se dieron origen. En el siguiente ejemplo analizaremos cuál sería la ordenación correcta, tomando las fechas que se indican en el primer recuadro y que hipotéticamente corresponden a 3 documentos diferentes, donde el primer documento consigna una fecha del 24 de noviembre del 2017, el segundo documento
tiene una fecha del 12 de enero del 2017 y el último documento del 18 de mayo del 2016. La ordenación correcta sería la siguiente. El primer documento que iniciaría el expediente es el que corresponde a la fecha del 18 de mayo del 2016. El segundo documento, el que consigna la fecha del 12 de enero de 2017. Y el último documento, el que integra la fecha del 24 de noviembre del 2017. Una vez que ordenamos los documentos que conforman los expedientes, es necesario conservarlos adecuadamente. Es por ello que se deben utilizar carpetas de manila y sujetarlos con prensas plásticas. No se deben utilizar cartapacios tipo A. Con el fin de facilitar el ingreso a los documentos al expediente, se debe dar vuelta a la carpeta de manera que la contraportada quede al frente. Debemos colocar la prensa plástica en las ranuras correspondientes e insertar los documentos de acuerdo al orden cronológico en que se van produciendo. Debemos también rotular la carpeta en la cejilla del frente e indicar en la portada la siguiente información: nombre de la unidad productora, número de expediente, serie documental a la que pertenece, nombre del expediente, fechas extremas, número de tomo en caso de tener más de uno y otros documentos que se consideren necesarios. Finalmente, debemos colocar la carpeta en la posición habitual dentro del mobiliario o contenedor. Para la foliación de expedientes, debemos utilizar un foliador automático de tinta de calidad o, en su ausencia, optar por usar lapiceros de tinta indeleble de color negro o azul. No debemos utilizar lápiz. Utilizar la cantidad de 4 dígitos en la numeración y colocar el folio en la esquina superior derecha del documento. Foliar solo por el frente de cada hoja y conformar los expedientes hasta con un máximo de 200 folios. Si se excede de esa cantidad, se debe abrir un segundo tomo que será a continuación del primero y así sucesivamente. Y su foliación debe ser de forma consecutiva también. En caso de presentarse un error en la foliación, se debe tachar con una línea transversal sobre el dígito incorrecto y escribir al lado el dígito correcto. Cuando se omita un único folio, se debe utilizar el suplemento bis a la par del número de folio. En la imagen se presenta la foliatura del 01 al 05. Sin embargo, hay una hoja sin foliatura. Es en este caso en el que se utilizaría el suplemento bis. Lo que se hace es que se duplica el folio, en este ejemplo el 4, y se coloca la palabra bis a la par. Esto para no interrumpir la foliatura. Si el error es recurrente en 2 o más folios consecutivos, se debe rectificar la foliatura y foliar nuevamente el expediente, además de dejar una constancia que se coloca al final del mismo. Este es un ejemplo de constancia para la corrección de la foliatura. En el primer párrafo se debe indicar el nombre y calidades de los responsables de la custodia del expediente, la fecha, los números de folio, el motivo de la
rectificación o refoliación y las firmas correspondientes. Vamos a referirnos ahora a la foliación de las fotografías. Las fotografías, cuando estén sueltas, se folian en la cara vuelta, utilizando lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B, correspondiendo un folio para cada una de ellas. Las fotografías, además, se deben describir de manera que se plasme en ellas la fecha, lugar, asunto y, en la medida de lo posible, los nombres de las personas que aparecen en ella. No se deben foliar unidades de conservación como legajos, tomos, libros de contabilidad, etcétera, que ya vienen empastados y foliados de fábrica. En este caso, la foliatura que traen de fábrica se toma como válida. Actualmente hay expedientes que se conforman con diferentes tipos documentales que pueden contenerse en diferentes soportes, por lo cual es necesario separar e identificar los documentos que forman parte del expediente y que por su formato o tamaño no se permite o se dificulta una conservación adecuada dentro de una carpeta. Tal es el ejemplo de mapas, planos, fotografías, impresos como revistas, periódicos, publicaciones, audios y videos contenidos en discos compactos u otros que forman parte de un expediente. En estos casos se debe utilizar una boleta testigo o de referencia cruzada y que se debe colocar en el lugar que ocupaba el documento dentro del expediente. Otra hoja testigo se debe adjuntar a la serie documental a la que pertenece, haciendo referencia de la ubicación de destino. Se debe anotar además en los controles respectivos, ya sean bases de datos, hojas de cálculo, índices, inventarios, etc., la circunstancia y la información de la referencia cruzada. Vamos a ver ahora un ejemplo de la hoja de referencia cruzada. En esta boleta se debe indicar el nombre del expediente, la fecha en que se hace la separación del documento, el tipo de documento que vamos a separar del expediente, ya sea un plano, un informe, una fotografía, el acrónimo o siglas que identifican a este documento, el número de folio que le corresponde a este documento dentro del expediente, la ubicación de este documento dentro del archivo y algún tipo de observación que el funcionario desee conocer. El nombre del funcionario que realiza la labor, la firma correspondiente y la fecha en que se archiva. Muchas gracias, esperamos que este pequeño video sea de gran utilidad para las funciones que realizan ustedes como administradores de la información.